Crecemos, pero no siempre hacia arriba, ni en línea recta. Cada giro de la espiral nos enseña algo distinto. A mirarnos, a entendernos, a soltar. Esto es Creciendo, un recorrido por las espirales de la vida. El podcast de Celia. Para crecer, para sanar. Esta libreta, cuando la vimos con mi esposa, cuando estábamos caminando por las tiendas en Barcelona, la vimos y pensamos, lo tenemos que comprar. La vimos y tenía la casita de Up. Y los primeros 10 minutos de Up es una película que desde siempre, incluso antes de conocer a mi esposa, me han hecho llorar. Después de conocerla, simplemente conectamos con ella. Digamos que las películas, el cine y la televisión, las series, ha sido algo que siempre nos ha conectado mucho. Y al verla, nos dimos cuenta de que queríamos que de alguna manera nuestra hija tuviera algo que ver con la película. Y nuestra hija Eli, digamos que Eli es diminutivo de Elena, pero en ese momento le pusimos Eli por Eli de Up. Precisamente entonces, esta libreta representa nuestros deseos, nuestras expectativas de empezar a crear una familia juntos. Y se convirtió después en un diario. El momento que mi esposa Ana queda embarazada, se convierte en el diario de las cosas que ella y yo pensábamos mientras que pasábamos cada uno de los meses del embarazo. Las entradas empiezan, la primera entrada empieza justo después de darnos cuenta de que ella iba a venir a nuestras vidas. Incluso leo un poco de la primera, es de mi esposa. Hoy es nuestro primer día en la casa donde vas a nacer. Papá y yo estamos felices. Y toda esta libreta, digamos que va de la mano con algo que es el contexto precisamente que estábamos viviendo como humanidad en ese momento, y es la pandemia. Aquí están registrados todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones que vivíamos, no solamente de la felicidad de tenerla a ella, sino del miedo y la incertidumbre que estábamos pasando como familia porque ella iba a nacer precisamente en este contexto. Es, junto con otros objetos que hoy no traje, de alguna manera un regalo que le queremos hacer a nuestra hija Elena cuando cumpla 15 años y pueda conocer a sus papás de antes. No a los que tengan en ese momento, sino a las personas que ni siquiera somos ahorita, sino a las personas que fuimos hace 5 años y lo que teníamos para ella en este mundo. Mi nombre es Sebastián Blanco, soy creador de contenido en paternidad, activista del rol del padre en la crianza y sobre todo soy el papá de Eli. Para mí, mi hija, siento que es algo muy cliché cuando hablamos de que nuestros hijos nos han cambiado la vida. Es algo que uno siempre ha escuchado, no es nuevo, pero realmente siento que lo subestimamos como humanidad. No nos damos cuenta de cómo tener un hijo no solo nos impacta por lo que creemos que nos va a impactar en cuanto al sueño, en cuanto a la responsabilidad, sino que remueve y nos devuelve todas las heridas que hemos tenido nosotros dentro de nuestra vida, en nuestra propia infancia. Y eso fue lo que vino a ser mi hija con mi vida, por lo menos. Elena es el espejo que yo necesitaba en mi vida para darme cuenta y aprender de mí mismo. Y llegó en uno de los momentos que diría que, repito, como humanidad fueron más difíciles de manejar. Nunca me imaginé tener un posparto como el que pasamos precisamente en este contexto. Cuando nosotros quedamos, cuando mi esposa queda embarazada y simplemente estamos felices, es como ver la vida desde el momento de ahora vamos a hacer una familia. Es un embarazo completamente de manual en el que el libro decía que iba a dar un síntoma tal día y se lo daba. Estábamos completamente felices.
el momento de la pandemia y del encierro, eso fue en marzo del 2020. Mi hija todavía le faltaban 2 meses para llegar. La verdad que nosotros lo tomamos casi que como una bendición porque qué otro momento de la vida tiene uno para encerrarse con su familia, con el permiso de su trabajo, de su familia, eh, y no tener a nadie en casa, sino solamente disfrutar juntos el momento que se viene. El momento en el que ella nace, todo cambia. Nosotros no esperábamos el parto que hubo. Digamos que con todos los protocolos que habían por la pandemia, fue una experiencia completamente transaccional y no fue la experiencia, digamos que espiritual y de amor que estábamos esperando. Llega el punto en el que ni siquiera me dejan entrar a mí a la sala y hubo como un mix-up entre los médicos. Mi esposa entra a una cesárea de emergencia y no me dicen nada por 2 horas. Yo veía que otras personas que habían incluso llegado después de mí, a ver qué había pasado con sus hijos y con sus esposas, y les sacaban a sus bebés y se los mostraban, se iban, y a mí no me decían nada. Pues con muchísimo miedo de todo lo que hubiera podido pasar, pues tocando en la puerta, saliendo, por fin me dicen algo. Y desde ahí siento que esa experiencia cambió. Después de eso, mi hija la pasan a cuidados intensivos neonatales por un tema de respiración. Y precisamente recordando cómo era el hospital en ese momento, yo me sentía completamente indefenso, vulnerable. Sentía que estábamos en peligro constante, como si en cada esquina del hospital y con solamente tocar lo que no debíamos, podíamos infectarnos de una enfermedad que nos podía matar. Logramos irnos para la casa. Con mi hija tenía una bala de oxígeno y por fin estábamos juntos, por fin estábamos con mi hija después de haberla esperado tanto tiempo. Pero mi esposa no se hallaba. Yo se lo atribuía al shock de lo que habíamos vivido dentro del hospital, pero simplemente no se hallaba, no podía dormir, no podía así que expresar lo que sentía. Y después de unos días así, decidimos medirle la tensión a ver qué era. Su tensión estaba por los cielos y tocó de nuevo que ella fuera a cuidados intensivos. El diagnóstico fue preeclampsia posparto y pues no lograron bajarle la tensión ya estando en el hospital. El médico, contra todo pronóstico, le dijo a mi esposa que tenía que decidir qué quería hacer porque al ser una mujer recién parida probablemente también la tensión tenía que ver con su estado de estrés por no poder estar con su hija. Y ahí fue cuando mi esposa me puso a decidir a mí. Me dijo que el médico le había dicho que lo que él creía era que fuéramos ella y yo, junto con ella, a cuidados intensivos, que teniendo en cuenta el protocolo en el que estábamos de COVID, pues era una decisión que era poner en peligro a mi hija con una condición en los pulmones precisamente, o decidir que mi esposa tratara de luchar por su cuenta y encontrar la manera de volver a nosotros. Ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar como esposo y como padre. Y decidí ir al hospital con mi esposa, que no concebía la posibilidad de que ella muriera y no conociera a su hija. Después de unos días en el hospital salimos y los siguientes 3 meses fueron, en este momento lo trato de recordar como casi que me acuerdo por escenas, me acuerdo como por momentos, no tengo memorias específicas de esos 3 meses. Después de trabajarlo me dijeron que era precisamente porque estaba en modo supervivencia completamente. Mi esposa sale de los cuidados intensivos y para poder estar en casa tenía que tomarse una pastilla que le bajara la tensión y esa pastilla prácticamente la dormía cada vez que se la tomaba. Entonces estábamos pues solos en casa sin ningún tipo de apoyo, mi esposa, mi hija y yo siendo el cuidador principal de mi hija y de mi esposa y también siendo quien pues, nos cuida a todos respecto a la casa, el hogar, la comida, la limpieza. Y recuerdo mucho cómo empezamos a discutir muchísimo con mi esposa por pequeñas cosas.
porque la comida no había quedado bien caliente, porque la loza no se había lavado como era, porque olía feo la casa, porque no había cambiado bien a mi hija. Cada pequeña cosa hacía que tuviéramos una pelea desproporcionada a lo que realmente había pasado. Mi esposa, siendo psicóloga, decide ir a terapia como porque pues, no se estaba sintiendo bien en su día a día. Y le diagnostican depresión postparto y le aconsejan que debería yo también ir a terapia porque es posible que yo también tenga una. Lo que a mí me parecía como loco, porque nunca había escuchado que un hombre pudiera tener una depresión en este momento. Después de ir a la mía, precisamente, vamos que la psicóloga me explicó cómo los hombres que estamos pendientes del cuidado, sobre todo en ese momento de nuestra esposa y de nuestros hijos recién nacidos, su cerebro también cambia. Obviamente no al punto en el que cambia el cerebro de una mamá, pero sí cambia precisamente porque está ejerciendo un rol que para el que nunca nos han preparado, que es el del cuidador. Y precisamente es un shock gigante para, para, para una persona y más en un contexto de no tener apoyo. Después de unas terapias, precisamente también fui diagnosticado con depresión en el contexto del posparto y empieza lo que no me gusta recordar como los primeros 2 años de la vida de mi hija, donde lamentablemente solo me acuerdo por fotos. Digamos que las memorias que tengo de esos momentos son muy pocas. Trato de no sentirme culpable al respecto, que tuve las herramientas que tuve, pero pues no puedo decir que esos 2 años fueron de disfrute. A pesar de que mi hija tenía salud, a pesar de alguna manera estar con mi esposa en una relación, con una comunicación abierta, en el que los dos estábamos mirando para, pues para simplemente ser felices y como personas, incluso como individuos, no, no lo recuerdo como unos momentos felices. A los 2 años, digamos que mi psicóloga me dice que ella siente que ya hemos salido de ese primer momento. Y es cuando miro para atrás y me doy cuenta sobre todo de lo mucho que yo le criticaba a mi propio padre. Que una de las cosas que yo me prometí antes de empezar todo este proceso era que no quería ser el padre que yo había tenido respecto al cuidado que había tenido conmigo y con mis hermanos. Quería ser algo completamente diferente, quería estar emocionalmente presente. Y después de esos 2 años darme cuenta de que no lo había estado, digamos que un golpe de realidad muy fuerte, porque había repetido lo que había jurado que no quería y me había convertido en la persona que inevitablemente había tenido yo como acompañándome. Ahí es cuando empieza un camino diría que de retrospectiva y de sanación, sobre todo de lo que es la figura de mi padre en mi vida, porque por fin había entendido, así sea un poco lo que él había pasado. Mi papá durante su vida sufrió de muchas pérdidas, su papá, su mamá, sus hermanos, y él compartimentalizó todo, llegando a un lugar en el que él solamente cumplía con lo que le habían dicho a él que tenía que cumplir, que era ser proveedor. Yo siempre me sentí muy mal, sobre todo en mi adolescencia, teniendo un padre que no se interesaba por mí o que por lo menos no mostraba interés en lo que yo estaba haciendo, lo que quería hacer. Y en ese momento, cuando vuelvo otra vez a esa retrospectiva de mirar esos 2 años, digo, bueno, así como yo, él hizo lo que pudo hacer con las herramientas que tuvo. De alguna manera pude trascender esa y perdonar, de alguna manera empezar a sanar como la relación que tenía yo con él. Y ahí es cuando, por azares de la vida, mi esposa me dice que por qué no comparto esta historia y por qué no comparto esto desde una perspectiva de hombre, que vive un hombre cuando es papá. Y es cuando decido hacerlo. Y ahí es cuando nace mi cuenta de Soy Papá de Eli, donde comparto
como hombre y como papá, lo que siento y las dificultades que tengo como un cuidador en este momento de la historia, sobre todo después de haber venido de una crianza tradicional, donde los roles de género estaban súper marcados en mí, donde el hombre es quien provee y la mujer es quien cuida, donde el hombre no llora, el hombre no se derrumba, el hombre no puede mostrar debilidad, y cómo transformo y reconstruyo lo que yo creo que debe ser un hombre y lo que debe ser un papá para una niña en el futuro. Después de eso, digamos que vienen unos meses en los que me siento completamente eufórico por esta acogida que tienen las personas con lo que comparto. Empieza un momento de mi vida en donde me encuentro con otros hombres que incluso hoy en día me parece todo un hito que hombres que vienen de una crianza tradicional decidan encontrarse entre ellos, hombres completamente desconocidos entre sí, y decidan compartir lo que sienten como papás. Empezamos a, a viajar por todo Colombia haciendo este tipo de encuentros y simplemente dándonos cuenta de que no estamos solos, de que a pesar de que sobre todo la sociedad, la cultura quiere hacernos parecer que nosotros no sentimos o no deberíamos sentir, realmente todos estamos pasando por lo mismo y que lo único que hay que hacer es poner esa primera piedra para tocar este tipo de temas. Luego, después de este momento, digamos que llega un momento por el que incluso estoy atravesando en este momento y es con mi esposa decidimos tener un segundo hijo. Queremos empezar ese proceso. Queremos empezar a intentarlo y a que mi hija también, pues no por ella, pero pues digamos que las grandes ilusiones que nos hacía era ver la persona en la que se está convirtiendo ahora, tener el rol de una hermana mayor. Mi esposa queda embarazada y tenemos nuestra primera muerte gestacional, que luego, después de investigar mucho respecto a este tema, fue que entendí que se le llamaba así, muerte gestacional. Antes le llamaba como comúnmente le decimos, por lo menos en la cultura colombiana, que es una pérdida. Perdimos a mi hija. La cosa es que la palabra nunca terminó de resonar conmigo ni con mi esposa porque realmente no estaba perdida. Sabíamos lo que había pasado con ella. Había muerto. Y fue acá donde vuelvo a sentir exactamente lo que sentí en un principio, pero con otro tema completamente distinto que es tabú y es precisamente nadie habla de los hijos que no nacieron. Pareciera que no existieron, como que no les tenemos que dar ningún tipo de lugar, simplemente seguir adelante. Y acá no hablo solamente de los hombres, también se espera que las mujeres que pasan por esto, pareciera que simplemente tienen que esperar a que vuelvan a poder quedar embarazadas y seguir adelante y amar a los hijos que tienen y los que vendrán, y que es parte del proceso, que perder hijos es parte del proceso y que las muertes son esperables, entonces de alguna manera no hay que quedarse pensando en ellas. Pero con nosotros y de la manera que vivimos no era la manera en que podíamos hacerlo. Realmente que nos dimos cuenta y se nos abrió el panorama a un proceso, diría que deshumanizado, en el que por lo menos los doctores que nos tocaban el tema de una manera muy impersonal, seguramente porque, claro, es difícil encontrarse con esto todos los días y yo creo que relacionarse con cada uno de los pacientes que pasa por esta situación. Pero por lo menos en nuestro caso queríamos o buscábamos algún tipo de apoyo adicional que no encontramos. No sabíamos a dónde acudir. Parecía que levantar la mano con este proceso era casi como si nosotros fuéramos los del problema, casi como si nosotros tuviéramos algo mal con nosotros y que era mejor que nadie se enterara. Cuando pasa esto,
Nosotros estamos visitando a mi familia que vive en Estados Unidos. Habíamos incluso viajado para contarle a mi familia que estamos esperando un segundo bebé. Y es en el marco de ese viaje que llegamos un día a la casa y todos nos están esperando y les contamos que Luna, como decidimos ponerle después, había muerto. Y fue un momento que diría que todavía lo tengo presente, ni siquiera por la tristeza, sino por la acogida. Porque nunca se me va a olvidar los abrazos que mis hermanos y mi mamá me dieron en ese momento. Y eso es lo que necesitamos, siento, es entender que no hay nada mal con nosotros, entender que es completamente posible y que al contrario, después investigando me di cuenta de que la mitad de las mujeres en su vida fértil van a pasar por esta situación. Es algo que pasa todos los días y de lo que no se habla lo suficiente. Con mi esposa volvimos a intentar y nos volvió a pasar. Y ahí empieza una crisis de ansiedad de mi esposa y también diría que mía, porque no sabíamos cómo salir de ese bucle del miedo de intentar y volver a pasar por la misma situación emocionalmente contra lo que ella y yo queríamos para nuestra vida como tal y lo que queremos como pareja y como familia, sentir que simplemente no se va a poder dar por cuestiones del destino. No saber si fue algo que hicimos, no saber si tenemos la responsabilidad en algo, no saber si comimos lo que no era, si mi esposa hizo una fuerza que no debía. Esa incertidumbre durante el tiempo mata y hace que toda la familia se sienta perdida. Después de unos meses y después de trabajarlo cada uno en simultáneo, pero por aparte, nos dimos cuenta de que queríamos hacer algo más respecto a este tema en específico, aprovechando la comunidad que habíamos armado, que a todas estas, digo, siempre hablo en plural porque la comunidad no es mía, mi esposa es quien está conmigo, es mi mano derecha en absolutamente todo lo que se publica ahí, a pesar de que yo sea la cara. Decidimos crear algo, un recurso, herramientas para que las personas que pasaran por una situación parecida, o por esta misma situación, diría, pues, una muerte gestacional, tuvieran algo a que acudir para no sentir que simplemente tienen que hacer lo que la sociedad nos dice, que es echarle tierra, olvidar y seguir. Y a las familias lo han podido tener, que finalmente se convirtió en un kit de herramientas para el duelo gestacional, escucharlas y saber que tuvieron un apoyo diferente al que nosotros tuvimos es increíble para nosotros. A día de hoy todavía no sabemos qué queremos hacer, la verdad. No sabemos si queremos volver a intentar, si no, siempre que nos lo preguntamos, vuelven todos los miedos, nos devuelven a esos momentos en el hospital donde estábamos esperando a que mi esposa le hicieran las revisiones para ver qué tocaba hacer, para terminar de expulsar a los bebés. Y creo que precisamente por eso fue que esta invitación resonó tanto conmigo, porque a pesar de que hay unas cosas en este momento en mi vida que estoy disfrutando increíblemente, como ser papá de una niña de 5 años, una niña que es completamente independiente, que sabe manejar sus emociones y cuando no es capaz de pedir perdón. Ser el padre de una familia en donde hay unos no negociables entre esos es que reparamos cuando nos equivocamos, contrario a lo que mi esposa y yo vivimos en casa. Hay otras en las que me siento completamente inseguro y no sé para dónde coger, no sé qué camino tomar. Y creo que es parte de la vida, ¿no? Creo que es entender que no va a llegar un momento en el que todo
cada faceta de nuestras vidas va a estar bien. Va a llegar, no va a llegar un momento en el que ese tan anhelado momento en el que decimos, cuando cumpla esto voy a ser feliz, sino que la vida se vuelve una colección de momentos y experiencias que se deben disfrutar en ese momento como tal, a pesar de que otras cosas no estén bien y que no estén como quisiéramos. En este momento, saber que estoy en un proceso y que probablemente ese proceso nunca va a acabar, pero saber que el hacerlo en compañía de mi familia y de tener a mi esposa como polvo a tierra es todo. Porque así como ya me ha pasado antes, en los momentos en los que más incertidumbre hemos tenido, y ella ha sido la luz en ese momento y lo que me devuelve y lo que me ata nuevamente a nuestros propósitos y a simplemente me da luz en los siguientes pasos, saber que debo alimentar esta relación y cuidarla, porque es la persona con la que he decidido que quiero pasar este tipo de situaciones buenas y malas para el resto de mi vida. No sé si ella vaya a escuchar este podcast, pero si lo escucha, decirle que la amo. Es por ti, el crecimiento que he tenido hasta hoy. Eres la mejor mamá del mundo y la mejor esposa. Y le agradezco a la vida haberte puesto en mi camino. Es una historia que finalmente repetimos mucho con mi esposa, ¿sabes? Algo que hablamos constantemente. Estas situaciones por las que hemos pasado, digamos que mi familia, contrario a lo que nos han enseñado, las tenemos siempre en conversaciones y realmente muy presentes en nuestras vidas en lugar de olvidarlas y hacer que no pasa nada. Pero pues, claro, cada paso de los que he contado ha generado heridas y alegrías y pues eso es lo que ocurre cuando, cuando cuento esta historia. Me pasa mucho, pero feliz de poderla compartir. Me siento muy feliz. Precisamente, creo que eso es de los beneficios de no tener una esposa psicóloga. Y es que siempre hemos tenido muy claro que la única manera de que podamos ser el papá y la mamá que queremos ser, el esposo y la esposa que queremos ser, es sabiendo que tenemos que estar felices con la persona que estamos siendo, que nos sentimos bien, cada uno dentro de lo que está haciendo en su vida, en nuestras carreras, en nuestras rutinas. Y en mi casa, digamos que el lema es, si yo estoy bien, mi familia también. Y si no lo estoy, pues tener conversaciones, sobre todo cuando uno es papá, que tiene que ver con tantas cosas como de la rutina, como de hacerse responsable de este momento, de este espacio, de esta hora, de llevar a nuestra hija a cierta clase, ver cómo podemos hacer en pareja para que el otro se sienta bien con lo que está haciendo. Claro, no es responsabilidad de la pareja hacer que me sienta bien, lo tenemos súper claro, eso es responsabilidad propia, pero ayuda mucho tener una comunicación muy fluida y abierta con la pareja porque finalmente como lo vemos nosotros es que nuestra pareja es el espejo de nosotros, es no solo nuestra compañía y nuestro apoyo, sino también es la persona con la que más discutimos en el día a día, es precisamente porque es una persona completamente diferente a nosotros que a pesar de que nos entienda y nos conozca, tiene sus propios miedos, sus propias necesidades, sus propias historias. El cuidado en mi casa parte por saber que cada uno tiene eso como prioridad, como que necesitamos estar bien. Y luego, cuando todo, digamos que toda nuestra rutina y todas esas decisiones nos hagan estar en un lugar donde estemos así, el resto va a estar se va a dar, va a ser como simplemente como una cascada donde le quitamos arriba como los musgos que no dejan que fluya bien y abajo el agua va a llegar cristalina y esa energía que vamos a tener
va a llegar a mi hija y vamos a poder ser precisamente los padres que queremos ser, los que hemos soñado ser. Entonces, el cuidado parte precisamente de yo saber cuándo estoy bien y cuándo no, es buscar ayuda y hacer terapia de la manera que eso signifique para cada quien. Digamos, para mi esposa hacer terapia es 1 hora de yoga. Yo nunca he logrado hacer 15 minutos de yoga sin que mi mente se vaya para otro lado y para mi terapia es, por ejemplo, ir a jugar fútbol. Es, me desconecto completamente en ese momento, en esa hora de juego y cuando salgo con una energía completamente distinta. Yo he hecho también mucha terapia, digamos que hablada, como conversacional. He probado otro tipo de terapia en MDR que me ha encantado. Y creo que así como cuando nos duele algo, por ejemplo, a mí a los 30 años que me empezaron a doler las rodillas por todo lo que pasó sentado en el escritorio, empecé a buscar diferentes maneras de que me dejaran de doler, hacer más ejercicio de este tipo, montar bicicleta, nadar, hacer pausas activas. Y uno empieza a buscar como alternativas para eso, de la misma manera buscar alternativas para cómo nos sentimos y cómo para decantar todos esos pensamientos que tenemos, porque de otra manera simplemente se quedan ahí y por lo menos a mi modo de ver, nos terminan envenenando. El cuidado en mi casa es lo más importante, es la única manera de que realmente podamos ser quienes queremos ser. He hecho conciencia en este proceso de muchísimas cosas propias, de mi infancia, de mi relación con mis padres, de cómo ver la relación con mis padres y la relación que ellos tuvieron impacta la relación que yo tengo con mi esposa. Y creo que ese es uno de los puntos que el autocuidado y el autoconocimiento me ha ayudado más. Y es que yo vine de una familia en la que mi papá y mi mamá realmente no eran una pareja que yo cuando estaba incluso pequeño dijera yo quiero ser eso o yo quisiera tener ese tipo de relación. Y eso me dejaba un ejemplo muy grande del que no, pero me dejaba una incógnita aún más grande del que sí. Cómo se ve una relación saludable, cómo se ve una relación que se apoya, cómo se ve una relación que tiene conversaciones difíciles. Yo eso nunca lo vi en casa. Incluso en casa tenía dos visiones de hombre y de esposo completamente diferentes que cuando niño y cuando adolescente me costaba mucho integrar, porque era mi papá diciéndome que nunca me casara, que el matrimonio era la trampa más grande de la humanidad. Y de alguna manera también hablándome de cómo las mujeres lo buscaban a uno era solamente para casarse y cómo me daba esa perspectiva desde su lado masculino de lo que era una mujer y lo que quería hacer con un hombre. Pero luego tenía a mi mamá diciéndome que el matrimonio era lo más lindo, que uno tener una relación era importante, que uno respetarse en la relación era importante, cuando yo no veía que ella estuviera replicando eso en su propia relación. Y eso me metió a mí una confundida muy grande porque era simplemente no saber a dónde mirar o qué seguir o cómo construir mi propia versión de. Cuando conozco a mi esposa, yo la conocí allá en la universidad a los 19 años, digamos que era contrario a todo lo que mi papá me hubiera aconsejado, porque los consejos de mi papá iban a que no me casara, pero que si me tocaba casarme, me casara a los 40 años. Y yo conocía a la mujer de mi vida a los 19. Había tenido un par de relaciones en el colegio, pero pues nada, nada así muy, muy importante. Y con esa persona fue la que decidí irme a vivir, con esa persona fue la que decidí casarme, tener una hija a mis 25 años, que nuevamente, siguiendo lo que mi papá hubiera querido para mí, hubiera sido cero ese el camino. Pero si hubiera mantenido mis miedos por lo que mi papá me dijo, no estaría donde estoy en este momento. Habría vivido la vida como él la vive.
Y creo que es importante uno hacer un alto en el camino y detenerse en el que los papás a uno lo aman con toda su vida y quieren lo mejor para uno, pero ellos no saben qué es lo mejor para uno, que ellos me van a decir qué es lo mejor bajo sus propias experiencias y perspectivas. En algún momento tocará dar un salto, en algún momento tocará creer en uno mismo y en las decisiones que está tomando y saber que esas decisiones van a tener consecuencias. Por lo menos las consecuencias para mí es que tengo una familia que amo con toda mi vida y tengo una relación que, como todas, tienen sus cosas, pero que yo considero y atesoro con mi corazón entero. Tengo un trabajo que la verdad disfruto mucho y es conectar con otras personas y con simplemente a este nivel en el que estamos hablando acá. Y nada de eso hubiera sido posible si hubiera seguido lo que mi papá y mi mamá me dijeron que tenía que hacer. Creo que de las realizaciones más importantes que he hecho yo como persona es darme cuenta que a papá y mamá hay que soltarlos. Y que toda la vida se da mi papá y mamá y que los amo con todo, con todo, con todo lo que soy. Y estoy seguro que tampoco estaría acá sin ellos. Pero que el momento en que los suelto empiezo realmente a vivir mi vida. Y empiezo a tomar las decisiones que me llevan a donde por lo menos quiero llegar. Y no a donde ellos quisieran que la vida me llevara. Creo que después de todo este viaje que he contado, que la verdad han sido apenas los 5 años de la vida de mi hija, si algo me he dado cuenta es que la vida es cíclica. Hoy podemos estar en un momento en el que nos sentimos eufóricos y dentro de unos meses sentirnos en un momento en el que no queremos ni siquiera salir de nuestra casa. Hay incluso momentos hoy en día, sobre todo con el tema de buscar un segundo hijo o un cuarto hijo, si contamos mis hijas no nacidas, Luna y, Luna y Tiago. Pero llega un momento en el que sé que cuando tome la decisión igual va a ser difícil. Sé que la decisión que tome, sea cual sea, si en realidad hacer más la búsqueda y tener claro que eso va a traer sus miedos y seguramente removerá muchísimas heridas que ya hemos pasado, pero también el tomar la decisión de quedarnos con la familia que tenemos tendrá sus dificultades y tendrá sus veces en las que me sentaré a pensar en el que hubiera sido. Creo que algo de las cosas que me doy cuenta más hoy en día es el camino que tomemos va a traer dificultades y va a traer crisis. Diría, me gustaría incluso decir no tener miedo, pero creo que es algo falso. Que los miedos hacen parte de nosotros, incluso los miedos nos ayudan a preservarnos. Lo que diría es, intentemos mirar más allá y saber que los miedos van a venir y saber que haber pasado por allí no significa que no vayamos a volver a pasar y que probablemente el hecho de que ya pasamos por allí, al contrario, significa que vamos a volver a verlo, pero ojalá con una mirada mucho más madura, ojalá con una mirada, diría que de una persona que ya ha pasado por ahí, sabe lo que espera y sabe lo que necesita para salir de allí. Puede que no llegue ningún día en el que no podamos volver a un momento de crisis y pasar por exactamente lo mismo y sentir los mismos miedos y sentir las mismas cosas que sentimos la primera vez. Pero probablemente lo que podemos hacer es conocernos al punto en el que sabemos que eso va a estar ahí y estar preparados para ello. Creo que las herramientas que a mí más me han servido para eso, sobre todo en este caso en específico, e incluso las agregamos al kit en el que creamos con mi esposa, fueron un diario como este, en donde podamos escribir lo que sentimos.
en el que podamos contarnos a nosotros mismos sabiendo que nadie más lo va a leer nunca, o por lo menos si no queremos. Nadie más va a conocer lo que hay allí dentro. Nadie más tiene por qué escuchar lo que no queremos que escuche si decidimos no hacerlo. Pero saber que sí es importante sacarlo y escribir y dejarse llevar por lo que tengamos y dejar los sentimientos plasmados en algún lado. Ese ejercicio de journaling ayuda muchísimo a soltar. También diría que, pues por lo menos de las cosas que más me ha funcionado a mí, a pesar de que entiendo que esto es un mundo para cada quien, es definitivamente hablar con alguien y tenemos que hacer un match con el terapeuta que uno elija, sea en la especialidad que uno elija, porque eso hace que realmente podamos conocernos y que alguien nos ayude a llegar a ese punto es para mí clave. Saber que la vida y este viaje en el que todos estamos es un aprendizaje cada momento y que nunca vamos a tener las respuestas completas de todo. Pero eso no significa que no podamos vivir más felices en esa incertidumbre. Antes de terminar, me gustaría hablarle a las personas que puedan estar pasando por esta situación o que hayan pasado por ella, pero no supieron cómo transitarla en su momento y que todavía hoy sienten que de alguna forma los impacta en su día a día. Hablo de las personas que definitivamente han pasado por una muerte gestacional. Quisiera decirles que lo siento muchísimo y no hay nada que nadie les pueda decir que pueda borrar las expectativas y el amor que solo el hecho de saber que tenían un hijo generó en ustedes. Habiendo pasado por eso yo mismo, me gustaría decirles que no se lo guarden, a pesar del tabú, a pesar de que la sociedad invita a que no hablemos del tema, no se lo guarden. Con las personas de su red de apoyo que puedan, incluso con el kit de duelo que pueden, si quieren hablarnos para poderlo tener, ténganlo presente de que esto es una parte muy importante de sus vidas. Finalmente fue una alma que los eligió y el hecho de no haber nacido no significa que no sea importante de alguna manera honrar esa alma que nos eligió para ser su papá y su mamá. El cuidado en un momento como este es clave, sobre todo si estamos buscando tener familias, en donde precisamente lo importante es que nosotros estemos bien para que podamos darles nuestra energía. Piensen que como familia, la mejor manera de honrar esa alma es reconocer que vino.